Con un podcast de 2 horas, Sí, sacamos tengo para contenido 2 para un meses. mes o un mes y medio. Son 6 horas al mes. Ya tenés todo el contenido de un mes. Claro, sí. O sea que el 1% de 1.000.000 son 10.000. Ponele que tengas esa conversión a clientes, Sí. son 10.000 clientes. Andá y ponete a hacer cosas. Salí, trabajá, estudiá, hacé cosas ordinarias y sacá de eso ordinario algo extraordinario para enseñarle a la audiencia. Vamos a meternos en el ámbito del podcast, ¿sí? Algo que sabemos mucho, algo que entendemos bastante y algo que hacemos todos los días. Gran pregunta, y es algo que ahora es raro preguntarlo, pero ¿cómo conseguir invitados? ¿Bien? Bien. ¿Cómo conseguir invitados? Primero, es importante saber a qué estilo de persona, a qué nicho está dispuesto tu podcast. Si tu podcast está hecho para política, vas a intentar entrevistar a gente que esté relacionada con la política o involucrada directamente ahí. Pueden ser periodistas, pueden ser gente que sepa mucho de política. Por la que yo arrancaría sería por la gente que sepa mucho de política. Los políticos es el último paso. Sí. Para empezar, yo Sí. haría una frase para empezar, que es la que guió nuestro podcast, Por que favor. es: no busques un invitado famoso, sino hace famoso al invitado. Muy buena frase. Muy buena frase. Y en base a eso nosotros fue como empezamos a conseguir los invitados. Ajá. Y son todos nuestros invitados. Nos tuvimos que sacar el prejuicio. Sí, total. Nos tuvimos que sacar el prejuicio. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos, en el primer capítulo del podcast, en querer entrevistar a Sergio Beguería de Tengo un Plan. Claro, No, porque- solo por... son chicos... O sea, hoy en día se premia mucho a esto de la juventud, hacer las cosas temprano. ¿Qué te crees? Que por tener 16 años, hacer un podcast o ganar dinero, ya te mereces estar con gente que tiene 27 años de Sí, ¿no? experiencia? en Necesitaba el aprender sector? un montón de más Claro. de cosas. Putita, hermano. Para eso... Te falta calle. que te falta calle, te iba a decir. Entonces, yo lo que te recomiendo, o te recomendamos juntos, es que si vos querés crear, o sea, y esto a cualquier persona, no solo jóvenes, gente que tiene un negocio, por ejemplo, y quiere conseguir, digamos, yo tengo un negocio de televisores, tecnología, tengo un comercio de tecnología en la esquina de acá del barrio. Quiero crear contenido, sé que tengo poco tiempo, el podcast es la mejor opción, ya lo sé, ya me lo dijeron los chicos de Tengo un Plan, digo, de Camino al Éxito, la puta, de Camino al Éxito, listo, vamos, buenísimo, hago el podcast. ¿Qué invitados traigo? Bien, obviamente no vas a entrevistar directamente a Jeff Bezos porque sea un chabón que tiene una empresa de tecnología, no vamos por ahí, pero no significa que no vas a llegar ahí, ¿bien? No quiero que apuntes bajo, quiero que apuntes a entrevistar a Jeff Bezos. Claro. Pero... Porque vos tenés que apuntar al cielo y vas allá a la estrella, mínimo, ¿no? Oh, no, pero el cielo... No, al espacio. Bueno, no sé, tenés que apuntar lejos y vas a llegar Claro. más lejos de lo que apuntás, o sea, de lo que seguramente llegarías si apuntás, no sé, medio, ¿entiendes? ¿Se entiende? Claro, capaz que si apuntás llegar a las estrellas y, bueno, vas allá a las nubes, ¿entendés? Claro, y llegar a las nubes es más que quedarte en la terraza de tu casa. Bueno, perdón, te interrumpo un segundo. Te quiero contar que con Nacho sacamos nuestra propia web, ¿sí? Se llama caminoalexito.com. La verdad que estamos muy contentos por esto porque nos permite poner muchísimas cosas y no tener que estar poniendo links por todos lados. Ahí adentro vas a tener todo lo que es para la comunidad, un WhatsApp donde te vas a poder comunicar o tal vez una pasarela de pago directa para que te den el link y puedas entrar ya para la comunidad, que va a estar muy muy buena. Después con Nacho estamos desarrollando distintos servicios para mejorar a emprendedores, marcas personales y demás. Ahí también tenés un link a otro tipo de contacto para contactarse con nosotros. Tenés nuestras redes, tenés otras pestañas que quiero que vayas descubriendo y poder ir contándonos, che, me gusta esto, pueden mejorar lo otro y demás. Nada, el link lo tenés acá o lo tenés en el perfil de YouTube. Y nada, te dejo ahí con la entrevista, espero la disfrutes. Entonces, yo quiero que te quedes con ese concepto con el que los invitados no intentes que sean famosos al principio, sino intentar hacerlos famosos, creando contenido con tu podcast, que la gente vea la audiencia y que les guste lo que dicen ellos. Bien, pasamos al paso. ¿Cómo los consigo? Tenemos distintas vías. Instagram, pero Instagram, LinkedIn, Facebook, comentarios en YouTube de los videos de esas personas si es que son creadores de contenido. Yo te diría que como a todo nicho le funciona, preguntes a tu familia si tiene gente relacionada que conocen, que sabe de tecnología, si sos una empresa de tecnología, vamos a poner el ejemplo con eso, y puedas ir y preguntarle, che, mamá,
¿Conoces a Pepe tenés un chabón, conoces a Pepe que vive acá, sabe de tecnología y demás? Sí, ¿te me puedes pasar el contacto que quiero hablar con él? Buenísimo. Hola Pepe, ¿cómo estás? Tengo un podcast que habla de tecnología porque tengo una empresa de tecnología y quiero crear contenido para ahí. ¿Te interesaría que te entreviste y creemos contenido juntos en un video de aproximadamente 1 hora y media para que salga y enseñe sobre tecnología? ¿Sí? ¿No? Buenísimo. Y si sí, te voy a poner un ejemplo sí y un ejemplo si no. Si sí, buenísimo. Pepe viene, graba y le pedís contacto a Pepe. Seguramente Pepe tenga a alguien. Claro, como está en el ámbito, va a tener a alguien. Claro, te va a decir, che, sí, ¿sabes qué? Tengo este y este va a tener a otro. Esa cadena funciona. Ojo, no es que infinita. Créeme que ya lo entendimos nosotros. No es infinita. Pero quiero que te centres en que eso es posible. Y intentes a eso, por lo menos al principio vas a tener mucha gente que entrevistar. Y el concepto de desprejuiciarte y estar predispuesto, que esto me lo enseñó las 12 reglas para vivir de Jordan Peterson, que te enseñe no me acuerdo la regla en específico, pero estar abierto a que te enseñe cualquier persona, incluso gente que parece estar más abajo que vos. ¿Sí? Esto de solo escuchar a gente que está por encima tuyo, que ya tiene éxito, es un gran consejo, pero no es la realidad para la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque esa gente no tiene contacto con personas que estén más allá y la gente que inicia no tiene contacto con esas personas, solo por redes. Y por redes ya la gente que está muy pegada no suele responder y no lo juzgo, es real. ¿Qué te sugiero? Que inicies desde buscar con tu círculo y en tu círculo contactos y así vayas ampliando el círculo. Hoy en día nosotros lo que hicimos fue desde el primer capítulo que se llama con Axel, no sé, quise decir cualquier cosa. Con Axel Rodríguez, nosotros le pedimos más contactos y esa persona, o sea, nos pasó contactos y obtuvimos más contactos y más contactos. ¿Y cuántos podcasts habremos hecho de esos contactos? 7, 8 seguro. Son 7, 8 semanas de contenido. De una persona que sacamos. De una sola persona. Imagínate con los demás que fuimos consiguiendo por ahí. Perdón, te molesto una vez más. Nada, quería pasar a comentarles que el 90% de la gente que ve nuestros videos no está suscrita. Así que quería decirte que si te gustan nuestros videos, nuestro contenido, nuestras entrevistas, nuestro podcast, como le quieras decir, te puedes suscribir, le puedes dar like, compartirlo a alguien que crees que le puede interesar, ya sea un amigo, un familiar, un conocido, a cualquiera. Así podemos llegar a más gente, impactar en la mayor cantidad de vidas posible y darles la mejor entrevista. Así que nada, dicho esto, los dejo con la entrevista. Entonces, quiero que sepas que de un invitado vas a poder sacar otros. Pero si ese invitado te dice que no, Instagram, YouTube y demás, y que te pongas a mandar muchos mensajes, como prospectar. Pero intentes ir a gente coherente con la que te pueda responder y utilices los mails, porque los mails los responden más que los mensajes en Instagram. Bien, comentarios en YouTube, intentando estar pendiente a cuando sube video para mandar el comentario. Y esas son las dos vías que yo más utilizo, la verdad. Sí. O sea, como ves, hay veces que pasa esto, que con Nacho tenemos que grabar porque no tenemos invitados y no los queremos dejar sin contenido, pero hey, pedazo de capítulo está saliendo, ¿eh? Claro. Bueno, hoy, en realidad mañana, pero ustedes lo están viendo hoy, viernes, hoy es jueves, tendríamos que estar grabando con otro invitado, pero bueno, se suspendió. Se pasó. Claro, se pasó. Entonces van a venir, si Dios quiere, la semana que viene. Claro. ¿Qué pasa con eso? Tenés que ser resolutivo. Vos tenés que saber, como host de un podcast, que siempre tenés que tener contenido para sacar. Es algo que se va trabajando, ¿sí? Si sos una persona bastante tímida, es bastante difícil al principio, pero créeme que todos lo terminamos sacando. Ya sea contenido para hablar con el invitado, ponele, yo entrevisto a Nacho, Nacho le pregunto, che, Nacho, ¿cómo es tu trabajo? Le hago las 3 preguntas iniciales que hago siempre en mi podcast, ¿no? Listo. Vos tenés que estar, cada vez que responde, mientras aprendés, a practicar esto de sacar preguntas, de improvisar. Sí. No tengas todo el podcast armado porque te estás imposibilitando al invitado a hablar sobre temas súper interesantes y que tu podcast se viralice más con eso. Sí, más que te pones nervioso de que, ay, a ver, tenía que Claro, contar esto. no dije bien la pregunta. Claro. Eso nos pasó los 4 primeros episodios, o 5 te diría, de que yo estaba súper nervioso por decir bien las preguntas. Y es horrible, créeme que no aprendés nada de lo lindo que es estar con una persona que te puede enseñar cosas muy interesantes, predispuesta a enseñarte cosas muy interesantes. Un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia tiene un concepto que dice que vos tenés que aprender solo de las personas que quieran enseñarte. Imagínate nosotros que teníamos a una persona que sabía de cosas que sabíamos que sabía
y nos podía enseñar y yo estaba solo preocupado por cómo le hacía la pregunta. Vas a perder mucho, no solo en capital de video, de contenido, sino en capital humano que te puede responder preguntas muy interesantes para responderte vos mismo después, cuando termine el episodio, preguntas internas. Bien, supongamos que pasamos por eso, ¿cómo tenemos que hacer? Bien, yo tengo a Nacho, le hago las preguntas, ponele, Nachi, si yo te hago una pregunta a vos, ¿qué haces y de qué es tu trabajo? Bueno, yo hago podcast y en el podcast me encargo más que nada de la edición. Bien, y una pregunta obvia sería a lo mejor de qué trata el podcast. Pero esa pregunta vos ya la tenés que tener pensada y de antemano porque vos tenés que estudiar a tu invitado. Sí. Un poco, mínimo un poco. Nosotros no lo hacíamos al principio, creíme que perdimos mucho contenido. Como ya lo tengo estudiado y sé que tiene un podcast, a lo mejor la pregunta sería más, bien, y editas, ¿y por qué? Y si no es un por qué, que es algo muy básico, puede ser, y también, respecto a qué herramientas de edición utilizas. No tengas miedo a trabarte, yo me acabo de trabar, no tengas miedo a trabarte, es normal, en el podcast se escucha natural, nadie necesita un podcast donde nadie se trabe, de hecho a veces es peor porque no dejas respirar y no dejas momentos de descanso para que la gente baje un poco los decibeles y todo el contenido, después los primeros 10 minutos, la gente no lo entiende. Entonces, Nachi, ¿y qué herramientas utilizas? Bueno, antes, cuando tenía la compu, utilizaba Premiere, me iba bastante bien, tardaba un poquito de tiempo, pero bien, a la medida que iba editando lo optimizaba el tiempo. Después, bueno, no tuve más la compu y estoy utilizando CapCut. Ok, y entonces vos editas tus propias piezas de contenido. Sí, yo edito todo lo del podcast, extractos, reels, entrevistas largas. ¿Y vos te ocupás al 100% de todo lo relacionado con el podcast? No, yo más que nada de lo que es prácticamente toda la edición. Bien. De contenido. Seguramente me estés mirando y me estés diciendo, hijo de puta, vos ya lo conocés a Nacho, ya sabés y de hecho están hablando de su propio proyecto. Pero tomalo de ejemplo. Primero, no hagas preguntas obvias, hacé las preguntas que más sirvan. Si son obvias, bueno, pero las preguntas que más sirvan. Y a lo mejor, o casi siempre, las preguntas que más sirven no son las obvias. Bien, respecto a cómo obtener invitados.